Estamos estudiando las parábolas y en esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Expresiones parabólicas de Jesús que, como pasa con las parábolas, esconden debajo de la superficie un contenido muy novedoso y muy impactante para nosotros que tenemos que tomar en cuenta. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Uno de los tantos elementos discordantes de Jesús con su tiempo fue su actitud de no dejarse aplastar por las formalidades de la religión de su época. En el encuentro que se relata en Mateo, que acabamos de leer, el tema es el ayuno. Una práctica habitual de todo buen religioso judío de la época, pero aparentemente no muy practicada o no practicada frecuentemente por Jesús y por sus discípulos. No decimos que nunca ayunaron, pero aparentemente no tanto ni tan rigurosamente como lo hacían los religiosos de la época. Pero el Evangelio de Mateo pareciera que en realidad usa como excusa la polémica del ayuno para hablar de un tema todavía más profundo, un asunto, a mi juicio, mucho más importante, como es el de la incompatibilidad entre el reino de Dios y el sistema imperante en el tiempo de Jesús. Parece que, mientras que por encima la polémica surge a partir del tema del ayuno, más en el fondo, lo que está como en el núcleo de estas expresiones parabólicas es la incompatibilidad entre el reino anunciado por Jesús y ese sistema político, económico, familiar, religioso de la época. Son incompatibles, no hay forma de mezclarlo. Se trata de una incompatibilidad que nosotros mismos tampoco entendemos con mucha claridad, o no siempre entendemos. Tratamos a veces de hacer cuadrar el reino de Dios con nuestro sistema de vida, incluso con nuestra religión. Frecuentemente esperamos que Dios se sume a nuestro proyecto de vida. Nos casamos, iniciamos una carrera, iniciamos una vida, un proyecto empresarial, nos proyectamos al futuro y creemos que a Dios le va a parecer tan buena idea que va a cambiar sus planes y va a decir: me sumo al proyecto este. Me gustó, dejo lo que estoy haciendo y me sumo a este, porque es muy buen proyecto. Y tratamos entonces de compatibilizar nuestro reino, voy a usar esta expresión, con su reino. Y eso trae frecuentemente consecuencias lamentables que muchas veces terminan destruyendo
nuestras vidas, por un lado, o tal vez anulando todo el bien que el reino de Dios podría haber hecho si hubiéramos sido nosotros los que nos sumemos al reino de Dios. El camino de un seguimiento cristiano que nos resulta barato, porque no cambiamos nada, es Dios el que se acomoda, un seguimiento que nos resulta barato podría terminar costándonos muy caro. Y uno, cada vez que estudia las parábolas, está tentado a pensar en dichos populares, porque las parábolas son, de alguna forma, expresiones poéticas de ese tipo. Entonces uno puede hablar de que, puede decir que en estas expresiones parabólicas de lo que se trata es de aquello en que lo barato a veces, como ustedes saben el dicho, cuesta caro. Se refiere a esos negocios que hacemos. Algunos somos mandados a hacer para que lo barato nos cueste caro, no le achuntamos a una. Esos negocios que uno suele hacer en que en una oferta compra algo muy barato, pero era barato porque era de muy mala calidad y aquello barato al poco andar se destruye y entonces perdemos lo comprado y perdemos la plata que habíamos ahorrado para comprar algo. Esos son los momentos cuando decimos nosotros, miren, lo barato costaba caro. Hay dos elementos que quiero proponerles a partir de este texto bíblico. Lo primero, tener simpatía por Jesús no significa comprender de qué se trata el reino de Dios. Verso 14 dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los que se acercan a Jesús, según el Evangelio de Mateo, son los discípulos de Juan. Juan el Bautista no es un enemigo de Jesús. En el Evangelio de Mateo se relata, por ahí por el capítulo 3, el momento en que Jesús va a ser bautizado y el propio Juan el Bautista le dice, yo debiera ser bautizado por ti y no tú por mí. El Bautista es uno que reconoce autoridad a Jesús. De hecho, este acto de ir donde Jesús y preguntarle acerca de por qué estos ayunan y estos no, muestra que en los discípulos del Bautista había un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Así es que, digamos que los discípulos del Bautista son simpatizantes de Jesús, para usar esa jerga evangelical que nosotros tenemos. Simpatizan con Jesús. Ya su maestro, Juan el Bautista, que a estas alturas está encarcelado, ya su maestro se había acercado a pedir consejo de Jesús, había reconocido la autoridad de Jesús sobre su vida. Y estos discípulos simpatizan entonces con Jesús. A pesar de eso, les parecía muy extraño esta práctica de Jesús de no participar de los rituales en los que sí participaban todos los religiosos serios de la época. Jesús no estaba muy preocupado de cumplir el ritual antiguo y no estaba del todo claro cuál era la razón por la cual Jesús no cumplía con estos rituales tan importantes para otros en la época. Ser un simpatizante de la causa de Jesús, como eran los discípulos de Juan el Bautista, no significaba que entendieran una jota de por qué Jesús hacía las cosas como las hacía. El ayuno era una práctica recurrente en los grupos religiosos de la época. Estaba asociado normalmente con el luto, con la tristeza. Se ayunaba cuando se estaba muriendo alguien en la familia, cuando moría finalmente,
cuando la catástrofe impactaba a la familia. Y entonces se ayunaba, y algunos grupos todavía más estrictos ayunaban permanentemente como una forma de apurar el retorno, apurar la instalación del reino de Dios o la venida del Mesías, que era lo que esperaban los judíos promedio. No basta entonces con ser un simpatizante de Jesús para entender lo que hace. Ni tampoco hoy es suficiente con simpatizar con la fe de Jesucristo para entender las profundidades del actuar de Dios en nuestras vidas. Ahora, la respuesta de Jesús a esa pregunta que refleja la incomprensión aún de los simpatizantes, la respuesta de Jesús en el versículo 15 revela la disparidad de posiciones en las que están. El que hace la pregunta y el que da la respuesta están en plataformas completamente distintas, por no decir, están en mundos completamente diferentes. Miren el versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mientras que el ayuno era algo esperable entre quienes están de luto, era algo muy inadecuado para aquellos que están de fiesta, especialmente de fiesta de bodas. No habrá peor invitado a una fiesta hasta el día de hoy que aquel que llega a la hora de la cena y dice que está ayunando para el Señor. Por mucho que digamos, uy, qué espiritual, lo que vamos a decir en cuanto nos demos vuelta es, qué mala onda el tipo. Él es el invitado de piedra. También en esa época era lo mismo. Si bien era algo muy adecuado, el ayuno en el luto, era muy inadecuado el ayuno en la fiesta. Y esa es la respuesta de Jesús. ¿Cómo quieren que nosotros ayunemos? ¿Acaso ayunan los que tienen al novio presente y están en la fiesta? La figura del novio no debió pasar inadvertida para los primeros auditores. Recuerden que esto normalmente se leía porque no todo el mundo sabía leer y entonces se leía en voz alta. La cuestión del novio no debió pasar inadvertida, porque desde antiguo en Israel se había desarrollado la idea de que un día Israel se uniría de nuevo, estando divorciado de alguna manera, se uniría de nuevo con Dios. Entonces se usaban para eso las metáforas de la boda, la metáfora del novio, del Israel como la novia. Incluso la iglesia cristiana, con posterioridad, siguió usando esas metáforas para hablar de la iglesia y Cristo, ¿no? Incluso nosotros hablamos de las bodas del Cordero. Entonces, cuando Jesús responde a la pregunta de por qué ustedes no ayunan si nosotros ayunamos todo el día, cuando Jesús responde diciendo, porque los que están con el novio tienen que festejar, no ayunar, algo debieron entender, así como que Jesús quería decirle que el Mesías había llegado y que estaba ahí con ellos. Pero lo más, a mi juicio, lo más chocante de esta visión de conjunto que se genera es el contraste. ¿Cómo pueden vivir en mundos tan opuestos? ¿O cómo pueden estar en plataformas tan distintas personas que comparten la presencia del novio? Porque fíjense que hay un hecho irrefutable, Jesús está ahí. Y está ahí para los seguidores del Bautista y está ahí para los otros discípulos. O sea, la presencia de Jesús es innegable. Pero en la presencia de Jesús,
Unos ayunan y otros festejan. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre unos y otros? A veces yo pienso que a nosotros nos pasa lo mismo. Y tiene que ver con esto que decíamos al comienzo. No basta con simpatizar con Jesús. La causa de Jesús nos parece atractiva, porque crecimos en la iglesia, porque llevamos años en la iglesia, porque hemos ocupado cargos en la iglesia. La causa de Jesús me gusta. También a los seguidores del Bautista les gustaba la causa de Jesús, y aún así no entendían nada, y eran capaces de llorar cuando era el momento de festejar, y probablemente hubieran festejado cuando era el momento de llorar, porque hay una incompatibilidad absoluta entre ambos reinos, entre ambos mundos. Lo segundo que quiero proponerles, que surge del texto, es lo siguiente. La no comprensión de Jesús puede costarnos caro. Primero, entonces, era que ser un simpatizante no basta para comprender a Jesús. Y lo segundo, la no comprensión de Jesús puede costarnos caro. El versículo 16 dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No es una clase ni de costura, ni tampoco es una clase para reconocer que el vino viejo es mejor que el nuevo o algo por el estilo. No nos vamos a detener en eso. La cuestión de esas expresiones metafóricas, el núcleo, es que cuando alguien pretende mezclar lo que de suyo es incompatible, lo que va a lograr es la destrucción de ambas cosas. Cometemos nosotros también ese error cuando simpatizamos con Jesús desde fuera y queremos parchar nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra vida familiar, nuestra visión del mundo con algo que sacamos de ese sistema con el cual simpatizamos, ¿cierto? Con Jesús. Hay cuestiones de la práctica de Jesús que me impactan. Algunas de esas cosas las voy a agarrar y las voy a tratar de aplicar a mi vida matrimonial, a mi vida familiar, a mi sociedad, pero desde afuera. Entonces estoy agarrando un remiendo de paño nuevo, aplicándolo a mi vestido viejo. Lo que va a terminar pasando es que se va a destruir todo. No voy a disfrutar el bien que hace el reino del Señor y lo poco que tengo se va a desajustar todo y voy a terminar peor que antes. Después de mucho tiempo asistiendo a una iglesia, después de tiempo de convivir con una mujer cristiana, con un hombre cristiano, de tener amigos creyentes, algo en la causa de Cristo me gusta. Pero no voy a seguir a Cristo yo completamente. Pero algo me gusta. Me gusta, mi marido está mejor desde que se hizo evangélico, mi esposa está mejor desde que se hizo evangélico, mis hijos están mejor desde que se hicieron cristianos. Me gusta, los canutos hacen cosas buenas. Algunas cosas buenas, no todas. Y entonces agarro algo de eso y parcho mi familia, parcho mi matrimonio, parcho mi relación con los hijos, parcho mi comprensión de la sociedad. Hago una mezcla de cosas y creo que eso va a funcionar. No va a funcionar. El vestido viejo se va a destruir completamente, porque ambos sistemas son incompatibles.
Por eso, ante la misma presencia de Jesús, unos festejan y otros ayunan en el ejemplo que seguía el Señor. Porque simpatizar con Jesús no significa ser capaz de reconocerlo realmente. A veces el desajuste termina siendo peor que antes, más infelices, más destruidos, con menos armonía. Lo que ha ocurrido es que el vestido se ha roto y las vasijas, el odre, se ha reventado. Hay un canto evangélico antiguo, acá se me cae el carnet, dicen mis amigos, que refleja exactamente esto que estoy diciendo. Yo lo voy a recitar, no lo voy a cantar. Yo quiero ser, Señor amante, ¿se saben el resto? Como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y párchala. No, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Por eso el Evangelio no predica la adopción de las políticas evangélicas en las vidas de las familias de las personas, ni la implantación por la fuerza de la cosmovisión cristiana en las sociedades no cristianas. El Evangelio lo que predica es la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de entregarle la vida a Cristo. No vamos por el mundo amputando las manos del que roba, no vamos azotando por ahí a quien peca. Invitamos a todos a entregar la vida a Cristo y nacer de nuevo para que el nuevo ser que nace, que es producto de la gracia absoluta del Señor, no de una obra conjunta entre Dios y nosotros, sino de la gracia total de Dios, ese ser nuevo encaje bien en el reino de Dios. Por eso decimos que somos hijos e hijas de Dios, por ese nuevo nacimiento espiritual. La Biblia lo dice también, no solo el canto, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No una mezcla de la antigua con la nueva. Es una nueva criatura, algo que no existía antes, pero que ahora existe. El modelo de Jesús, queridos, es incompatible con cualquiera de nuestros modelos de vida. O Él gobierna o gobernamos nosotros. O es su reino o es nuestro reino. Pero pretender que saldrá más barato agarrar unas cuantas cosas del reino de Dios y aplicarlas a nuestras vidas, va a terminar mal. Porque de nuevo, como en tantos otros casos, ahí se confirmará la regla según la cual lo barato a veces cuesta caro. Entreguemos, hermanos, amigos, quienes estamos simpatizando con el Evangelio, porque el Evangelio nos hace sentido, porque el Evangelio nos parece una causa noble, porque Jesucristo nos parece un buen tipo. Renunciemos a ser simpatizantes y entreguemos completamente nuestra vida a Jesucristo para que Él la haga de nuevo. Dejemos de remendar nuestras maltrechas existencias con retazos del reino de Dios y empecemos a vestir las vestiduras nuevas que el Señor tiene para nosotros. Hombres nuevos, mujeres nuevas, renacidos por la gracia del Señor.
no solo nuestra sociedad, nosotros, nuestras familias, nuestros hijos. Lo que necesitamos es ese nuevo nacimiento que da el Señor. Si alguien ha pensado, ¿por qué no resulta que llevo tanto tiempo yendo a la iglesia y no cambio? Porque ir a la iglesia no cambia. No cambia. El que cambia es Cristo. Y la forma en la que nos cambia no es a palos, es haciéndonos nacer de nuevo espiritualmente hablando. Pero eso requiere una entrega, requiere la renuncia a mi proyecto de vida humano, egoísta, y la aceptación de su proyecto de vida, de su visión. No es Dios sumándose a lo que hago, es yo sumándome a lo que Dios quiere que haga. Debe haber este momento de entrega, porque esta mezcla no tiene buen futuro. No tiene buen futuro. O Él gobierna o gobernamos nosotros. O somos suyos o somos nuestros propios dioses. Quisiera invitarlos a orar al Señor y terminar cantando al Señor, pero cantando y orando en esta reflexión y en este sentido. Quizás acá haya una persona, hombre o mujer, que hoy sea consciente de que es un simpatizante de la causa del Evangelio, pero no pertenece al reino, porque no ha nacido de nuevo. Es de los que llora cuando hay que festejar, y es de los que festeja cuando hay que llorar. Tal vez alguien aquí sea de los que no ha logrado reconocer la presencia de Cristo, que está ahí, otros lo ven y usted no, porque pertenece a otro mundo, a otro reino, aun cuando la causa de Cristo le parece agradable y correcta. Quiero invitarlo a entregar la vida a Jesucristo y a rogar con el corazón que el Señor le haga nacer de nuevo, que le haga nueva criatura. El Señor está siempre dispuesto a oír esa oración cuando se hace desde el fondo del corazón. Inclinamos nuestros rostros. Señor amante, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Quiero ser. Si alguien está decidiendo entregar su vida a Jesucristo y pedir ese nuevo nacimiento, quiero invitarlo a ponerse de pie mientras la iglesia está orando. Ponerse de pie para que oremos de forma especial por su petición. Vaso nuevo.
decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que Vamos a orar al Señor de forma especial por quienes se han puesto de pie. Si yo puedo verlos desde acá, con mayor razón puede verlos el que ve los corazones. Y Él está dispuesto y tiene el poder para transformar sus vidas, para hacerles nacer de nuevo. Vamos a pedir al Señor que su gracia, su Espíritu, haga esa obra que ustedes han solicitado ante Él y a Él en esta tarde. Señor, te damos gracias porque nos das esta oportunidad preciosa para reflexionar en torno a tu palabra, especialmente hoy para meditar en la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Porque ciertamente, Señor, no es posible mezclar nuestros buenos deseos con la poderosa obra que tú puedes hacer. El ofrecimiento de tu reino ciertamente no está a la altura de los reinos en los que nosotros nos movemos. Y nosotros, Señor, queremos ser de ese reino que tú ofreces. Quienes hoy se han puesto de pie han expresado públicamente, Señor, su deseo, su necesidad. Tú has oído su oración mucho antes de que podamos verlo nosotros. Les amas y les conoces mucho más de lo que nosotros podemos entender. Te pedimos en el nombre de Cristo, como iglesia tuya que somos, que así como un día nos llamaste a nacer de nuevo y lo hiciste por tu gracia con nosotros, también lo hagas con estas personas que hoy rinden su vida ante ti. Que sus seres queridos puedan percibir cómo tú estás obrando en sus vidas, que pueden ellos mismos empezar a reconocerte donde antes no te reconocían. Son tus hijos e hijas, Señor. Llénalos del Espíritu Santo, cúbrelos de esa sangre preciosa, borra de delante de tus ojos su pecado y que el poder de lo alto, Señor, inunde sus vidas, las transforme para que sean testimonio de lo que pasa cuando tú, Señor, haces nacer de nuevo a las personas. Las entregamos a ti para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos nosotros ahora y nos despedimos con esto. Pónganse ustedes de pie. Señor amado.
vamos a casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén.